Hebreos capítulo 12, hermanos. Hebreos capítulo 12. Si ustedes no saben, pero estamos en una carrera de la fe. ¿Ya? Todo creyente en Cristo está en una carrera. Lo sepa o no lo sepa. El primero que corrió la carrera fue Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él por 2 razones o 3 razones, o en qué momento mirarlo. Primero tenemos que mirarlo a Él ahora que Él está sentado en el trono. Él es nuestro Señor. Pero no nos olvidemos que aquí caminó en la tierra. Y su comportamiento aquí en la tierra nos mostró el carácter del Padre. Y frente al sufrimiento que Él enfrentó, nos mostró cómo también nosotros tenemos que enfrentar el sufrimiento y la persecución. Es tan fácil para nosotros. Si somos hispanos, prendemos como pasto seco, con agua. No necesitamos echarle ni gasolina a nuestro pasto. Nos enojamos fácilmente. Y si otros van para otros caminos, nos victimizamos. Otros se amargan fácilmente y se olvidan de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero bueno, el creyente ha de perseverar en la carrera de la fe porque Jesús abrió el camino y llegó a la meta y está sentado a la diestra de Dios. Pero algo interesante, hermano y hermana, el Padre usa de disciplina para corregirnos y volvernos a la carrera. ¿Ya? Entonces, la vida cristiana no se nos presenta como un paseo cómodo. ¿Ya? Si tú crees que si tú aceptaste a Cristo porque todos los problemas de tu vida se iban a solucionar, no. Eso fue mentira del predicador. Pero sí te tengo que decir que al aceptar a Cristo, el Señor te capacitó por su Espíritu Santo para enfrentar los problemas de diferente manera a como el mundo lo enfrenta. Entonces, no es una carrera de velocidad. Si yo hiciera una carrera con algunos hermanos o hermanas, yo les ganaría. Si lo hiciera con otros, otros me ganarían. Está claro, si lo hago con Avelina, saludos a Avelina, yo le gano a Avelina. Pero no se trata de velocidad, se trata de avanzar, hermanos. ¿Ya? Si tú estás acá y caminas poco, pero avanzas, lo importante es que avanzas. E inclusive yo te puedo decir que si tú avanzas 5 pasos y retrocedes 2, avanzaste 3. Lo importante no es detenerse. Lo importante es avanzar en esta carrera de fe. Lo importante no es la rapidez. Hay algunas personas que son inteligentes y toman de inmediato. Avanzar. Hay algunos que les cuesta, pero el Espíritu Santo puso en ti, si no lo sabías, perseverancia. Y tienes que perseverar, dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y aunque sea lento, avanzar. Entonces, en esta carrera tenemos que tener resistencia. ¿Por qué? Porque hay resistencia en el frente. En inglés sería no resistance para resistencia, sino que sería endurance. Pero resistance es la oposición que hay en contra de nuestro endurance. En español usamos la misma palabra, tanto para el avance, permanecer avanzando, como el que permanece oponiéndose. Y tenemos que asumir esto, hermanos,
tenemos el Espíritu del Señor y tenemos la capacidad de resistir y de perseverar y de avanzar. Pero en esta carrera también hay cansancio, hay oposición, hay problemas de relaciones con las personas con las que están en nuestra familia, con las que trabajamos, con los hermanos de la iglesia. ¿Supiera lo complicado que el diácono de esta iglesia? No, eso es broma. Entonces, hay oposición y hay cosas complicadas. Inclusive hay pecado. El pecado nos asedia. Pero nosotros tenemos que enfrentar estas situaciones. Y sabes que a veces tenemos que usar las lágrimas. Dios te dio lágrimas para usarlas. No para retenerlas todas dentro. ¿Ya? Dios te dio lágrimas para usarlas. Inclusive más, cuando no las usas, ocurre que el Espíritu Santo no te puede hablar. ¿Por qué? Porque la falta de uso de las lágrimas hace que nos endurezcamos, y en corazón endurecido el Espíritu no habla. Pero si tú estás pasándola mal y la has pasado mal, se nos han muerto seres amados, no hemos podido oír, todo lo que un migrante puede pasar en este país, y la has pasado mal, usa tus lágrimas. Porque después que hayas llorado por 10, 15, 20 o 30 minutos, si es necesario más, vas a escuchar cómo el Espíritu alumbra un versículo de la Biblia y lo lleva a tu mente y te trae consuelo. ¿Por qué? Porque la única lugar que nosotros tenemos consuelo es cuando el Señor nos habla por su Espíritu. Y el Espíritu utiliza su palabra. Eso nos da esperanza. Entonces, el autor de Hebreos en este capítulo 2 está escribiendo a creyentes cansados. Algunos estaban tentados con volver atrás. Si ustedes han estado en los estudios de las clases de la escuela dominical, tenían un sistema de sacrificios y ofrendas que todavía practicaban. Y el cristianismo decía básicamente que todo este sistema ya pasó y que el único pacto y el único que valía era el nuevo pacto que Cristo realizó en la cruz. Pero los judíos de la época que recibieron aquella carta de los hebreos, están pensando en volver atrás. Inclusive algunos han vuelto. Algunos están tentados en volver atrás. Otros estaban perdiendo ánimo. Habían comenzado bien, pero el peso de la prueba, el sufrimiento de las situaciones complicadas, empezaron a presionar. ¿Para qué? Para que no siguieran avanzando. Y cuando esto ocurre, la lucha contra el pecado empieza más fuerte del corazón. Por eso el Espíritu Santo les dirige una palabra urgente. ¿Y qué dice acá en este versículo? No mires atrás, no mires al peso, no mires al dolor, no mires a lo que te está ocurriendo. No mire a las olas del mar que se están levantando. Dice el versículo que vamos a leer. Pongan los ojos en Jesús. Versículo 1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acuérdense, ¿qué había pasado en Hebreos capítulo 11? Había una lista de los que algunos llaman héroes de la fe. Algunos le llaman los grandes hombres de la fe.
un autor dice que no existen los grandes hombres de la fe, pero existe el gran Dios de los hombres de la fe. Amén. Si tu fe es pequeña, te digo que Dios sigue siendo grande. Amén. Entonces, estos de la lista de Hebreos 11 tienen al mismo Dios que tú tienes. Por tanto, donde se mencionan nombres y mujeres como Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchos más, ¿ya? Ok, ya no están ellos, pero estás tú. Amén. ¿Y saben qué? El Dios de ellos es el Dios tuyo. Amén. Ellos son esa gran nube de testigos. No están como espectadores pasivos mirando desde las gradas. Son testimonios que podemos encontrar en la Biblia y de cómo Dios actúa en medio de las circunstancias. Y Dios sigue actuando en medio de las circunstancias. Amén. Entonces el mensaje es claro. Sigue corriendo, como otros corrieron. Antes que nosotros corrieron otros. Sigue corriendo. Otros sufrieron. Otros esperaron. Otros obedecieron, inclusive sin tener respuestas. Y ahora te toca a ti correr. Nos toca a nosotros correr. Pero, aquí hay algo interesante. El texto dice, despojémonos de todo peso. Acá no necesariamente es pecado todo peso. A veces son los hijos. Tú puedes tener 70 años, no hay nadie de 70, pero tienes hijos de 40 y sigues pensando en tu hijo de 40 para sacarlo adelante. ¿De qué estamos hablando? Despójate de eso también. Ya fue. O sea, lo que te estoy diciendo, que hay pesos que no necesitas llevar y que tú los tomas porque eres muy porfiado o porfiada, o porque uno u otro te ha dicho suéltalo, pero no sabes cómo soltarlo porque no sabes vivir sin ese peso. Entonces, este peso no necesariamente es pecado, pero se puede transformar en pecado. Hay cosas quizás que no son malas en sí mismas, pero sí nos estorban. Hay relaciones, hábitos, distracciones, preocupaciones, ambiciones y cargas que nos hacen correr más lentamente. Entre los jóvenes, el Fortnite u otros juegos, ya pude haber quedado yo en el pasado, pero hay un principio importante. Puedes jugar, pero cuando eso pasa a ser tu vida y estás 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, la noche entera, ¿no crees que es un peso? Y no siendo comillas pecado, pero ¿no crees que eso te está deteniendo para avanzar? Luego menciona algo más serio. Habló del peso y ahora habló del pecado que nos asedia. ¿Cómo es un asedio? Literalmente un asedio. El pecado está rondando alrededor. Rondando. ¿Tú crees que vas a dejar de tener este problema? No. Siempre va a estar el asedio del pecado. El pecado no solo está presente, asedia, rodea, insiste, persigue, quiere cansarnos, quiere sacarnos de la carrera. Por eso la carrera cristiana requiere despojo. No se puede correr abrazado del pecado. No se puede correr tampoco con mochilas, aunque sí se puede, pero en realidad no se puede avanzar cargando aquello que Cristo nos llama a dejar.
A todo esto, tú sabes que Cristo te está diciendo, deja esto. Tú lo sabes. Y tenemos que preguntar entonces, ¿qué peso estás cargando que Dios te está llamando a soltar? ¿Qué pecado te está asediando? ¿Qué cosa drena tu fe, debilita tu oración, apaga tu gozo y te impide ser perseverante? ¿Qué estás mirando que debe ser distinto? El llamado no es solo comenzar la carrera, sino, dice el texto, correr con paciencia. La palabra apunta otra vez, resistencia, constancia, perseverancia. No se trata de correr emocionado un día porque el Señor me habló ese día, o porque alabamos al Señor con gozo ese día, o porque sentí la presencia del Señor ese día. No, se trata de correr con perseverancia. No se trata entonces de entusiasmarse hoy día y rendirse mañana. Se trata de seguir, aun cuando la vida duela, aun cuando las cosas están difíciles, aun cuando no entiendo a Dios. Seguir. Fíjate el versículo 2, como dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo se sostiene la vida cristiana? No se sostiene mirando tu propia fuerza o tu propia debilidad, o diciendo, mira qué buen cristiano soy. Tampoco se sostiene mirando tus constantes fallas, o los errores de los hermanos, o mis errores personales. Ni siquiera se sostiene mirando el buen ejemplo de los hermanos. Escuché un testimonio. No se sostiene en base al testimonio de los hermanos. Discúlpame, hermanos. Si tú tienes un testimonio, tu invitación no ha de ser mirarte a ti, sino que es mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo único que sostiene la carrera es mirando a Cristo. No mirando los hermanos, no mirando los éxitos o los fracasos de los hermanos, no mirando tus fallas, no mirando tus aciertos, mirando a Cristo. Es que supieras cómo me trataron los hermanos, por eso no voy más a la iglesia. Ok, ¿estás mirando a Cristo? No, estás mirando al hombre. Es que la iglesia en que yo crecí, esa era una buena iglesia. Era como una familia, éramos amigos. ¿A quién estás mirando? A Cristo una y otra vez. Es que antes teníamos más éxito. Es que mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe, es el que la inicia, es el que la perfecciona, es el que la completa, el que abrió el camino, el que empezó el camino, el terminó el camino, el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo digo de nuevo, nuestra fe no descansa en nosotros, ni siquiera en nuestra capacidad de perseverar, sino en aquel que ya recorrió el camino. Había unos brazaletes que decían, ¿qué haría Jesús? Ok, Él recorrió el camino. Él recorrió el camino. Todas tus presiones que tú tienes, Él recorrió el camino. Él recorrió el camino de ser tratado mal, de ser menospreciado, de ser
insultado por su color de piel o por su raza, de ser dominado por un imperio que no era su país. Ya él recorrió el camino. Y tenemos que mirar cómo él recorrió el camino. Y hay un versículo que siempre viene a mi cabeza y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Cristo nos mostró el carácter del Padre. ¿Y qué nos pasa entonces cuando hacemos estas distinciones de el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira? Pecamos. Porque el carácter del Dios del Antiguo Testamento era el carácter del Hijo. El mismo carácter. Pero nuestros ojos no lo pueden ver. No es un problema de lo que dice la Biblia, es como yo leo la Biblia. Porque el Dios del Antiguo Testamento era amoroso, misericordioso, compasivo, lleno de fidelidad. Pero si en mi cabeza me cuesta creer que el Dios del Antiguo Testamento era como Cristo mismo en su carácter, tengo un problema en cómo miro a Dios. Ok, ¿cómo soportó el oprobio? Dice el texto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Acuérdense lo que dije el domingo pasado. El domingo pasado dije que en la cruz encontramos la mayor manifestación de la fidelidad de Dios. ¿Cuán fiel es Dios? La cruz de Cristo lo proclama. Pero a la vez encontramos cuán malvado es el corazón del hombre manifestado, porque es el hombre que toma a Jesús y lo clava en la cruz porque no soportó la bondad que él manifestaba. Entonces la cruz fue sufrimiento real, hubo vergüenza, hubo dolor, hubo rechazo, hubo contradicción, pero Jesús no miró el dolor inmediato, miró el gozo puesto delante de él. ¿Y saben quiénes son la razón del gozo? La multitud de hijos que iba a llevar a la gloria. El gozo era el encuentro que iba a tener Cristo mismo y esta multitud que se encontraban con el Padre. Porque la esencia del encuentro de aquel que ha sido redimido con Dios por Jesucristo, pero que se encuentra con Dios en Cristo, es el gozo. Y como lo he dicho en otras ocasiones, el gozo es la esencia de la adoración. Cuando tú vienes a adorar al Señor y has madurado, crecido y dices, vengo a adorar al Señor, no dices, no vienes, ay, ya tengo que ir a adorar a Dios. Ay, otra vez, de nuevo lo mismo. Otra vez, ay, estoy cansado de esto. ¿Por qué me tengo que levantar tan temprano? No, si has entendido, es que vas a experimentar gozo en el encuentro con aquel que estuvo dispuesto a vaciar los tesoros del cielo para rescatarnos. ¿Y saben qué experimenta Dios en un corazón que se acerca a Él por medio de Jesucristo? Dios experimenta gozo. Gozo en el adorado y gozo en el adorador. Hermanos, si tú pierdes la mirada de Cristo, si tú pierdes la mirada de que todo lo que está pasando va a ser utilizado por Dios para ser moldeado como adorador, que disfruta la presencia del Señor, experimenta gozo, deleite delante de Él.
te digo que esto cambiaría. ¿Tú sabes por qué te enojas demasiado, te entristeces demasiado y te pasa todo esto del corazón demasiado? Porque las circunstancias no producen lo que pasa, revelan lo que hay en tu corazón. Y cuando revelan lo que hay en tu corazón, tú solo tienes que decirle: Señor, trabaja en mí, porque yo tengo una meta. Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el gozo puesto delante. Yo corro la carrera. Entonces Cristo miró el gozo puesto delante de él, la consumación del propósito de Dios, la inauguración del nuevo pacto, la purificación de los suyos, la apertura del acceso a la presencia de Dios y la comunión restaurada entre Dios y los suyos. Por eso dice: menospreció lo oprobio. ¿Te trataron mal? No. Menosprecia lo oprobio. No te defiendas, sino que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Esto no significa que el oprobio no duela. Significa que quien tiene la última palabra no es el oprobio, no es la cruz, no es la vergüenza. Porque después del oprobio, después de la cruz, ¿qué vino? La exaltación. Y el texto dice: se sentó a la diestra del trono de Dios. Y acá algo importante, hermano: Cristo está sentado en el trono. Cristo reina. Su obra ha llegado a la consumación. Él no corrió con incertidumbre, nosotros tampoco. Él reina, y porque Él reina, nosotros hemos de correr como Él corrió. Y como Él reina, nosotros hemos de correr con esperanza. Cuando estés cansado, mira a Jesús. Cuando el pecado te asedie, mira a Jesús. Hay personas que están luchando con adicciones. Arráncate. ¿Pero hacia dónde? Arráncate hacia el trono de la gracia y adora a Jesús. Porque las adicciones son un problema de adoración. Adora la adicción. Corta con eso. Arráncate. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Entonces, cuando el pecado te asedie, mira a Jesús. Cuando la vergüenza te quiera paralizar, mira a Jesús. Cuando no entiendas la disciplina del Padre, mira a Jesús. Y cuando sientas que no puedes más, mira a Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hoy día le dicen: aleluya, hosana al que viene en el nombre del Señor. Hoy día es proclamado rey. Y al par de días después, esa misma multitud dice: crucifícalo, crucifícalo. Contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera a aquel. El autor no dice simplemente piensen un poco en Jesús. Dice considera. Y esa palabra es ten atención profunda, detenida, meditativa. Los psicólogos modernos hablan de mindfulness, concentración total. Bueno, lo aplico acá. Esa concentración total, pero en Cristo. Considéralo a Él. Debemos considerar a Cristo como sufrió esta contradicción de pecadores. Él fue primero aceptado y después rechazado, amado y odiado. Y por supuesto, aquellos que Él venía a salvar,
Ellos mismos lo rechazaron. Fue acusado injustamente, fue despreciado, fue malinterpretado, fue maltratado, fue tratado como enemigo. A todo esto, si tú le preguntas a un judío de hoy día, así, acérrimo judío, Jesús está en el infierno. Es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Todo eso, esa contradicción de su pueblo y de los seres humanos todavía en contra de Jesús. Pero ¿para qué debemos considerarlo? ¿Para qué ponemos atención en él? ¿Para qué podemos meditar o debemos meditar en él? ¿Para qué debemos considerar concentradamente nuestra mente en Jesús? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El cansancio emocional, espiritual o como quieras llamarle, ese como, ay, no aguanto más, muchas veces, o casi siempre, es consecuencia de no mirarlo, no considerarlo, no meditar en él. Por fuera seguimos funcionando, ¿eh? Pero por dentro estamos desfalleciendo. Seguimos asistiendo, seguimos hablando, seguimos sirviendo, pero el corazón está agotado. El remedio del versículo no es mirarme a mí ni a los problemas, sino otra vez mirar a Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ellos habían sufrido, pero todavía no habían llegado al extremo. El autor de la carta acá no minimiza el sufrimiento, pero sí les recuerda hasta dónde es el ejemplo de Jesús. Hasta la sangre. La fe no es pasiva. Hay combate, hay resistencia, hay perseverancia. No podemos hacer paz con aquello que Cristo vino a limpiar. No podemos acariciar al pecado que nos asedia. No podemos correr bien si no estamos dispuestos a resistir. Hermanos, el llamado es: ¿estás teniendo problemas? Olvídate, mira a Jesús. El 99% de la situación, mira a Jesús. El 1% después vas a decir, esta era la solución. A veces, sencillamente no hay solución. Y otras veces, el real problema es cómo enfrentamos la situación. Mira a Jesús. En medio de los problemas, mira a Jesús. En medio del dolor, mira a Jesús. En medio de la prueba, mira a Jesús. En medio de las olas que se levantan de la vida, mira a Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo en todo sentido. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has sido bueno, te damos gracias por el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Te damos gracias porque nos enseñaste a través de Jesús, el Cristo, a cómo vivir y a cómo morir. Pero no nos quedamos ahí, sino que también nos permitiste participar de esto que llama resurrección. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y que nos enseña a enfrentar la vida. Señor, trae ánimo, consuelo, fortaleza y una mirada concentrada en Cristo a todos nosotros. Bendícenos más de lo que podamos entender en todos los sentidos.
Y ahora particularmente te pedimos otra vez que tu Espíritu Santo se manifieste en sanidad y restauración en medio nuestro. Señor, restaura nuestros cuerpos, sana, que tu Espíritu sea sanando en medio nuestro y que tu presencia, tu Espíritu Santo nos conceda arrepentimiento y fe a los que lo requieran. Fe en el Señor Jesucristo, mirada concentrada en Él. Bendice este día, bendice esta semana, guárdanos, prospéranos y bendícenos para ser de bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.